capítulo número 23. ¿Lo tiene? Y vamos a dar lectura. Versículo número 31. Dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 23 años era Joacás, y cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Verso número 33. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a pedirle al Señor, que nos hable a través de esta preciosa porción bíblica. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te damos muchas gracias, oh Dios, porque nos permites, Padre amado, Señor, conforme a tus misericordias, el poder acercarnos a tu casa, Señor. Gracias por ello. Permítenos, mi Dios, que conforme a ese amor que tú nos tienes, Padre, también tu Espíritu ministre nuestras vidas conforme, Señor amado, a nuestras necesidades espirituales, materiales, físicas, Señor amado. Tú conoces perfectamente qué es lo que nuestro ser necesita. Señor amado, que en esta noche también tus pequeños, cada uno de ellos puedan encontrar en ti tu perfecta y buena voluntad, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos al libro de Crónicas, también capítulo 36, téngalo allí apuntado, listo para abrirlo, porque vamos a manejar estos dos textos bíblicos, en Reyes capítulo 23 y en Crónicas capítulo 36. Ahora bien, dice la palabra del Señor, versículo número 31, verso 31. De 23 años, dice la Escritura, era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó, la Escritura nos dice, ¿cuántos meses? 3 meses en Jerusalén. Para aquellos que han estado constantemente dándole seguimiento a la enseñanza, usted recuerda que el padre de Joacás era el rey Josías, ¿se recuerda usted? Y Josías hizo lo agradable delante de Dios, e inclusive hizo hizo un cambio, en todo lo que era su reino, y no solamente en lo político, sino también en lo religioso. Esos cambios fueron de fondo, porque volvió a que el sacerdocio retomara, en este caso las funciones en el templo, e inclusive comenzó a darle, apertura para que el pueblo se acercara, no solamente del reino del sur, aún del reino del norte, porque ya prácticamente estaba exiliado, se pudieran nuevamente congregar en Jerusalén y pudieran retomar todas las costumbres propiamente de las celebraciones, como lo fue la Pascua. Como para poder darle simplemente una referencia, venga conmigo por favor, volvamos a Segunda de Reyes y veamos qué nos dice el Señor en el capítulo número 23, versículo 21 en adelante. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 21, dice la Escritura: entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, eso hablando de Josías, el papá de Joacás, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, recordando que la Escritura había sido encontrada por el sacerdote. Versículo 22 nos dice: no había sino hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Verso 23.
a los 18 años del rey Josías, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén, sí, de acuerdo a este, diríamos, antecedente. Hay mucho más en Crónicas, pero solo quiero tomar esta pequeña referencia. Ahora, todos estos hechos que hizo Josías fueron de gran bendición, pero muchos comentaristas bíblicos mencionan que el pueblo se acercó a su Dios, pero no tuvo Josías la atención, no tuvo, diríamos, el despertiz de poder poner también énfasis en que su casa lo hiciera. Y eso, mi amado hermano, fue lo que de alguna forma causó más adelante un severo cambio de todas estas, diríamos, modificaciones que hizo su padre para que no continuara su descendencia, sus hijos propiamente hablando, con ese mismo ritmo de búsqueda al Señor. Cuando Necao, rey de Egipto, es decir, Faraón, salió de su nación para hacerle guerra, en este caso al inicio ya del reino de Nabucodonosor, juntamente con los asirios. Usted debe de recordar que Josías le sale al encuentro para entrar en batalla y Necao le dice: yo no vengo a pelear contigo, sino que voy a pelear en Carquemis, juntamente con los asirios, para contrarrestar, en este caso, el surgimiento del reino de Babilonia. Pero hace caso omiso Josías, se disfraza, como ya lo vimos la semana pasada, va a la guerra y eso le cuesta a él la vida. Lo hieren, regresan nuevamente a ese rey para Jerusalén y en el camino prácticamente le agarra la muerte. Ahora, queriendo, ojo, continuar con esa misma política, ya vamos a ver a qué nos vamos a referir. Si el pueblo pone a su hijo Joacás, que es justamente el versículo 31, como sucesor, sí, de su padre. Pero hay muchos historiadores que mencionan que Joacás nunca debió haber subido al trono por una sencilla razón. Joacás, sí, era el segundo hijo en este caso, sí, de Josías, y por ende él no debería de ser el sucesor al trono. Eso, mi amado hermano, de alguna forma explica por qué luego Necao hará lo que deba de hacer para poder tener de alguna forma la seguridad de que Israel no será más adelante un enemigo, sí, como lo fue obviamente Babilonia. ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuando uno va a Crónicas, y acompáñeme por favor, venga conmigo al segundo libro de las Crónicas, capítulo número 36, mira lo que nos dice el Señor, sí, dentro de estos primeros 4 versículos. Sí, segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 1 al 4. ¿Lo tiene? Entonces, escúchalo, el pueblo de la tierra tomó a Joacás, amén, tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Ahora, ¿quién lo tomó a este muchacho para que sea rey? No fue el sacerdote, no fue en consecución, sí, el liderazgo propiamente del primogénito. Lo hizo el pueblo. Y eso, si muchas veces, mi amado hermano, sí puede ser un agravante hasta para que los propósitos divinos se ejecuten con total normalidad. A veces tenemos mal a decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, y no es así. De hecho, muchos países, ellos, sus ciudadanos son los que ponen a los mandatarios y luego se están lamentando porque no están gobernando bien. Mi amado, y no podemos decir que es Dios el que los puso necesariamente allí, sino que el propio pueblo hace su elección. Ahora, esto le ocurrió en todo caso a Judá en el reino, sí, del sur. Versículo 1. Tomó el pueblo entonces a Joacás, hijo de Josías, lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Verso 2. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuánto tiempo dice la Biblia? 3 meses en Jerusalén. Verso número 3. El rey de Egipto, mira, dice allí, lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 talento, obviamente, ¿de qué?
de oro. Eso como sanción, porque cuando salió, en este caso, ¿quién al encuentro para la guerra? Josías, padre de Joacás. Mi amado, pese a la advertencia, sí, este se metió a la batalla y terminó, vuelvo y repito, muriendo. Y esta situación, luego de que regresó, sí, Necao, de hacerle frente a Babilonia junto con los asirios, al retorno se acordó y dijo: cierto que Jerusalén salió a la batalla contra mí, pese a que le dije que no lo haga, y tomó represalias. Y cuando, sí, en este caso se levantó Necao, sí, que era faraón, sí, tomó, mi amado hermano, a Joacás y lo hizo prisionero, y luego se lo llevaría a Egipto y allá moriría como exiliado. Y esto, mi amado hermano, provocaría lo siguiente. Verso número 4. Y estableció el rey de Egipto, ya no el pueblo, el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey, dice allí, sobre Judá y Jerusalén, y le mudó o le cambió en este caso el nombre ¿a qué? A Joacín. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó, ¿a dónde lo llevó? Y lo llevó a Egipto. Ahora, cuando uno lee el verso 5, ojo, por eso le anticipaba lo siguiente. Cuando comenzó a reinar Joacín, ¿de cuántos años era? ¿Cuántos años tenía Joacás? ¿Quién era el primogénito? Joacín. ¿Por qué no lo pusieron por rey a Joacín? Simplemente porque al pueblo no le agradó, diríamos, su forma, su política o su tendencia, pese a que todavía, obviamente, nunca lo habían visto en el reinado. A mucha gente no le cayó bien Joacín. Ahora, esto hasta cierto punto, queriéndolo llevar a un plano ya, sí, espiritual, no necesariamente a todo el mundo le gusta, por ejemplo, cuando el Señor levanta a alguien. A veces la gente dice: uy, a mí me parece que deberíamos de poner en tal lugar o debería de servir en tal área tal persona. Pero claro, a tu criterio. Eso no implica de que tu criterio esté siendo también el criterio de Dios. Mucha gente, mi amado, y a mí digamos que ha sido de constancia, de que hay mucha gente que es puesta por simpatía en los cargos. Simplemente porque le cae bien al pastor. O posiblemente se tome como referencia de porque ese hermanito siempre diezma, entonces él es el que tiene que ejercer, porque siempre diezma. O simplemente porque es pariente del liderazgo, pariente del pastor. Como es el hijo, ese tiene que tocar. Como es el sobrino, ese tiene que predicar. Como es el cuñado, ese tiene que de pronto dirigir un culto. Mi amado, esas no son las premisas para poder servir a Dios. De hecho, bíblicamente, para poder ser usado por Dios, hay que cumplir requisitos bíblicos para ello. Ahora, si tu pariente, hablando de un liderazgo cristiano, cumple los requisitos, bueno, qué bueno. Pero si no los cumple, no te atrevas a pasar por alto los requisitos y a tu gusto y a tu deseo o simpatía decir: yo quiero que él es el que sirva en esa área. Te estarías equivocando. A veces eso pasa con el pueblo. El pueblo dice: oye, es que me cae bien el hermano es chévere, él debería de estar allí. Y esto no se trata de que porque soy chévere, como se utiliza expresión popular, soy, diríamos, pan de dulce de todo paladar. Eso no implica de que yo deba de ser el candidato para servir en tal o cual área en la iglesia. Ahora, queriendo obviamente argumentar un poco más, acompáñame a la carta de Tito. Ven conmigo, por favor, al Nuevo Testamento, porque es necesario considerar estas referencias bíblicas. Ven conmigo, por favor, a la carta de Tito. Esa se encuentra después de Timoteo. ¿Lo tiene? En la carta sí, de Tito, venga conmigo por favor. Capítulo, sí, número 1, Tito capítulo 1. Versículo número 5. Mire que no tomo lo tradicional que por lo general suele ser Timoteo. ¿Ya lo encontró?
carta de Tito, capítulo 1, verso 5, sí, en adelante. Dice el Señor: por esta causa le escribe Pablo, sí, a este varón, y le dice: te dejé en una isla, porque esa era la ubicación, una isla, sí, en Creta, te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejó? Para que corrigieses allí en esa iglesia que se había levantado lo deficiente y establecieses allí en ella, de primer orden, ¿a quiénes? A ancianos. Ahora, el término anciano no necesariamente va relacionado con la edad del candidato, sino que si acaso la edad del candidato era un anciano y a esto se le añadía, si diríamos experiencia a su función espiritual, iba como anillo al dedo. Pero si no habían ancianos, pero había gente madura espiritualmente hablando, era lo mismo. Verso número 5, para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí la lista es más práctica, los requisitos son más puntuales. Verso número 6 dice: el que fuere irreprensible. Primer punto. ¿Quieres alguien que de pronto promocionarlo para que sirva en algún área? Listo. Si considera el primer gran requisito bíblico. Ser irreprensible. No dice perfecto. Dice irreprensible. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Lo perfecto, creo yo, mi amado hermano, creo que todo mundo tiene algo que manifieste imperfección. Pero lo que es ser irreprensible, eso sí es, diríamos, un deseo que se puede alcanzar. Es decir, no tener algo que la gente pueda usar en tu contra. Eso podría entenderse como ser irreprensible, que nadie pueda decir al verte: este hermano es vago, este hermano es irresponsable, este hermano es dejado, este hermano es incumplido, este hermano habla pero nunca cumple. Eso es, mi amado hermano, de pronto ser alguien que sí tiene algo que señalar. Cuando se habla de irreprensible, se podría decir que este hermano siempre está en los cultos, este hermano viene a orar, este hermano sale a evangelizar, este hermano trata bien a la mujer, este hermano es un digno ejemplo a ser imitado. ¿Me explico? Eso es ser irreprensible. Ahora, versículo número 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Esto a muchos no les puede cuadrar, pero es requisito. ¿Por qué es requisito? Porque a la hora de poder ser diríamos, un ícono, un referente de consejo, como alguien en el servicio al Señor que ha tenido más de una esposa, es decir, que se ha divorciado, se ha separado y se ha casado con otra hermana cristiana, y luego le fue mal y se divorció y se casó con otra cristiana también. A no ser que haya enviudado, esa es otra situación. Mi amado, ¿cómo es posible que alguien que vaya a estar al frente guiando a las ovejas pueda dar un consejo a un matrimonio que tiene problemas, por ejemplo, si él mismo no lo ha podido resolver o solucionar? Por eso es que la Biblia dice, si va a ser un líder, si va a estar al frente de una iglesia, tendrá que ser marido de una, guste o no nos guste. No es requisito de la iglesia, es requisito de Dios para la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Listo, cuidado, va a decir, no, yo quiero que esté allí porque me cae bien. Es que es risueño el hermano. Esos no son requisitos bíblicos. Verso número 6. Que tenga hijos. ¿Qué dice la Escritura? Creyente. Va a lo mismo. ¿Por qué debe tener hijos cristianos o creyentes? Para que nadie le pueda decir, ¿cómo es posible que usted ordene a mis hijos si sus hijos son el mismo diablo? El testimonio no lo estaría respaldando. Dice la Escritura, que no estén acusados, hablando de los hijos, ¿de qué cosa? De disolución ni de rebeldía. Mi amado, mire cómo, diríamos, contrasta
lo que el hombre piensa para poder tener a alguien por referente de un liderazgo, a cómo piensa Dios cuando se trata de poner a los líderes. Ya ve que hay un abismo allí. Pero mucha gente se salta esto y penosamente el pueblo, cuando uno va obviamente al libro de Crónicas y Reyes, el pueblo dice, no, a mí me parece que Joacás es. No sé si Joacás habrá sido risueño, alegre, chistoso, si habrá sido de buenos amigos, extrovertido, pero la cosa es que el pueblo deja al primogénito y se va por Joacás. Claro, frente a este acontecimiento, el que obviamente le tocaba el reino, que era Eliaquín, él se quedó de brazos cruzados y dijo, bueno, si el pueblo lo ha puesto, ¿qué podría hacer yo? ¿Me entiende? Es que a veces, mi amado, puede pasar, vuelvo y repito, si lo paso al filtro de lo que es lo espiritual, esto puede pasar en un liderazgo de una iglesia. Es que el pueblo lo puso allí, pero cumple algún requisito. Bueno, sí, unos sí, otros no, pero ahí se va. Le cae bien al pueblo. No puede ser, mi amado, bajo ninguna circunstancia, que si se puede elegir con una perspectiva distinta a la que Dios ha establecido en su palabra. Más adelante nos dice, terminando esto, dice aquí, versículo número 6, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, hablando de aquel que es el sobrevedor de la iglesia, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero que es peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, dice, a los que contradicen, entre otras cosas. Ya sabe qué es lo que usted tiene que tener en su mente y en su corazón antes de siquiera promocionar a alguien. O a su vez, promocionarse a sí mismo. Amén. Qué bueno. Vueltos a qué? A Crónicas, ¿qué había acontecido? Versículo número 5, ¿qué nos dice de capítulo 36 de Crónicas? Cuando comenzó a reinar Joacín, recordando que Joacín le cambiaron el nombre, ¿para qué le cambiaron? ¿Para qué le cambió el nombre, en este caso, Necao? Para que se perfile conforme, mira, aquí sí hay un punto, para que se perfile conforme, diríamos, a los nuevos códigos que Egipto habría de imponer, porque ahora Jerusalén era una ciudad o un país tributario, ¿para quién? Para Egipto. Este cambio de nombre, mi amado hermano, tendría que ver muchísimo, diríamos, como tener una identidad que agradara a Egipto. Si bien es cierto, Eliaquín o Joacín, que es el mismo, era en este caso el que debía por ley ser el sustituto de su padre, los dos, Joacín, y en este caso podríamos decir que Joacás, los dos no eran referentes buenos espiritualmente hablando. Todos dos eran un mal referente espiritual. Penosamente Josías, padre de ambos, había logrado que el pueblo tuviera comunión con Dios, pero no logró tener acceso con su propia casa, es decir, con sus propios hijos. Qué pena cuando, mi querido hermano, no hay posiblemente en casa control espiritual para con sus hijos. Verso número 5 nos dice, comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó, ¿cuánto tiempo? 11 años en Jerusalén, pero salió nuevamente el denominador común, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Versículo número 6, luego nos dirá que subiría Nabucodonosor, pero eso lo quiero dejar por el momento, en stand-by. Vuelvo al libro de los Reyes. Acompáñeme, por favor. Libro de los Reyes, capítulo número 23.
¿Lo tiene? Verso 32, lo vuelvo a leer y nos dice, y él hizo lo malo, ¿sí?, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Versículo 33, y lo puso preso Faraón Necao en una ciudad llamada Ribla, en la provincia de Amán. Recuerda que esta ya era, sí, parte de la esclavitud para con este rey, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces, Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, el cual es, ojo, no se va a confundir, el cual es, dice aquí, Josías, pero recuerde, en Crónicas no le dice Josías, le dice Joacín. Vendría a ser casi lo mismo, si uno bajo la perspectiva de Egipto y otro bajo la perspectiva de Israel. Sí, que viene a ser, dice aquí, Josías, en lugar de Josías, su papá, su padre. Y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Sobre este acontecimiento hay una profecía bíblica que la dijo, sí, Jeremías. Venga conmigo, por favor, a la escritura. Acompáñeme, sí, a ver esa referencia. En Jeremías capítulo 22. Venga conmigo, por favor. Libro de Jeremías, capítulo número 22. Veamos qué nos dice el Espíritu Santo en estos textos de referencia. Libro de Jeremías, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Verso número 10, vamos a leer. Jeremías, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Versículo número 10, hablando justamente de estos acontecimientos, de los que se está llevando a cabo en este caso con Joacás, dice la Escritura. No lloréis, porque allá murió, en 3 meses solamente duró. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás. Eso cuando se lo llevaban ¿a quién? ¿A quién? A Joacás. No lloréis, dice aquí, versículo 10 estamos, ¿sí? Por al muerto ni de él os condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Verso 11, aquí da la causa. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, que es un sinónimo de Jerusalén. O Salem también se podría decir. Salum o Salem vendría a ser casi lo mismo, como el significado del nombre del rey Melquisedec. Dice, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ahora, que si hay una causa del por qué fue exiliado y fue muerto allá, bueno, la Biblia sí me da la causa, claro, en términos muy generales. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Posiblemente nunca dejó la idolatría. Ahora, cuando reina Joacín o Eliaquín, que vendría a ser el nombre original, el reino de él también fue nefasto, fue terrible. De hecho, tenemos bastante información acerca de esto, pero entremos en la lectura del libro de los Reyes. Dice el versículo número 35, y Joacín, es decir, el rey puesto, Necao, que puso este rey, verso 35 de Segunda de Reyes 23, y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro. Mas, ¿qué pasó? ¿Puede leer esa parte? ¿De dónde sacó el tributo? Dice aquí, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero
conforme al mandamiento de Faraón. Ahora, ¿qué implica esto? Esto, mi amado hermano, es como lo que usted paga anualmente por sus propiedades. ¿Cómo los municipios recaudan año a año? Los predios urbanos. Eso de hacer evaluar nunca se había hecho en Israel. Este rey se metió, por así decir, las manos al bolsillo y dijo, yo no tengo el dinero para pagarle al rey, en este caso a Necao, 100 talentos de plata y 1 talento de oro. No lo tengo. Y por ahí obviamente recibió algún consejo y dijo, ¿qué voy a hacer? Y alguien debió haberle dicho, ya, que el pueblo sea el que pague. Y allí, para poder establecer un precio, por así decirlo, justo como para que cada quien pague conforme a su territorio, hizo evaluar todas las propiedades, en este caso en el reino del sur. Todas. Y de allí dice la Escritura en el versículo 35, haciendo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo ¿a quién? A Faraón Necao. Versículo número 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Versículo 36 estamos. El nombre de su madre, siempre resalta esto para pena, Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Y 37 complementa la labor que hizo la madre en este caso. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Es decir, que volvió a incurrir en pecado, sobre todo ¿de qué? De idolatría y de fornicación. Mi amado, ¿cómo fue en sí mismo el reinado de Joacim? Jeremías, mi amado, tiene la respuesta. Acompáñame, por favor. Ven conmigo a un texto, algunos textos de referencia del versículo 37. En Jeremías, capítulo número 22, podríamos decir que de Joacim sí se tiene ciertos antecedentes, pero en el libro de Jeremías. No se enumera específicamente sus hechos, pero sí tenemos referencias. De primera mano, Jeremías capítulo número 22, verso número 13 al 17. ¿Lo tiene? Jeremías 22, verso 13 al 17. Hay, dice allí, recuerda que leíamos los versículos anteriores con respecto a Josías, hay, o de Joacás, hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde. Es decir, le hace trabajar, pero no le paga. Cuidado con eso. Y no dándole el salario de su trabajo. Verso 14. Léalo, por favor. Verso 15. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia? Y entonces le fue bien. ¿Y eso hablando de quién? ¿Cuál fue el padre de Eliaquim? Ya lo vimos. Josías, el que hizo lo recto. Aquí Dios le demanda con Jeremías, es decir, que de alguna forma, en el periodo del reinado de Joacim, puesto por Necao, Jeremías lo confrontó. Y de alguna forma, él le dijo en la cara a Joacim, más allá de que haya sido puesto o no por quién, por Necao, aun cuando era el legítimo sucesor al trono, le dijo, reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Ahora, ¿qué es lo que le está recomendando Jeremías a Joacim? Busca de Dios, porque Él puede librarte de la mano de quien te ha puesto por yugo a través de los impuestos aquí en Jerusalén.
Versículo número 16 dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Todos pueden leer el versículo 17. Esta era la política, para pena y vergüenza, de este rey, de Joacim. Este rey fue conocido bíblicamente como un rey totalmente lleno de injusticia. Bien lo dice la Escritura, resumiendo, un rey avaro, un rey derramador ¿de qué? De sangre inocente, para oprimir y para hacer carga o agravio, en este caso, al pueblo. Adicionalmente a esto, en Jeremías capítulo número 26, ven conmigo por favor, unos cuantos capítulos más adelante. En Jeremías capítulo número 26, nos dice el Señor, verso número 20 en adelante, hasta el verso número 23. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. ¿Lo tiene? ¿Quién era este hombre? Mira que no se tiene un libro de él, pero era profeta. Urías, hijo de Semaías. ¿De qué región? Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, hablando de Jerusalén, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras. ¿Quién las oyó? El rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey, obviamente, como era un hombre derramador de sangre inocente, ¿qué quiso hacer con el profeta? Y el rey, dice allí, versículo número 21, procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó ¿a dónde? A Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto. Claro, tenía la libertad de hacerlo porque allá estaba ¿quién? En Egipto. Estaba su aliado, Necao. Versículo número 22. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto. ¿A quién envió? A Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto. Verso número 23, léalo por favor. Ahora, mi amado, usted puede ver la conducta de este rey. Ahora, bíblicamente, diríamos que para el profeta ocurría algo ventajoso. ¿Viste? ¿Cómo que ventajoso si lo están matando? Bueno, venga conmigo, por favor, y miremos uno de los salmos, salmos o proverbios. Déjeme ubicar el texto, porque es un texto que no lo tengo de referencia, pero creo que es muy pertinente poderlo leer. Dice el Señor que estimada es a Jehová la muerte de ¿quiénes? De los santos. Venga conmigo entonces y veamos qué nos dice el Salmo 116, verso 15. Allí nos dice el Señor, para el profeta muerto por Joacim fue hasta cierto punto una situación de mártir, pero para el rey fue una condenación, fue un agravante. Dice el versículo 15 nuevamente, ¿lo tiene? Estimada, Salmo 116, verso número 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quiénes? La muerte de sus santos. Ahora, cuando vamos al versículo 23, dice la Escritura, él mató a espada y echó su cuerpo, o sea que ni siquiera le dio la honra de vida, sino que lo confundió entre los del vulgo del pueblo. Dice, y lo hizo poner en los sepulcros del vulgo. Mi amado, un rey que no respetaba, primeramente, ni la palabra que fue enviada de Dios, ni mucho menos al profeta, y hasta en la hora de darle muerte a este siervo del Señor, lo hizo de una manera despreciable.
¿Qué crees tú que si podría él de alguna forma de transmitirle a los que gobernaban? Mi amado, para ellos se podría decir que el ocaso propiamente de Israel o de Jerusalén se veía ya prácticamente en su etapa final. Si bien es cierto, Dios había tratado con todos los reyes, para bien o mal, dándoles palabra, dándoles mensajeros, ningún rey a la larga pudo mantener la misericordia de Dios durante su reinado. Ninguno. Cuando vamos a la escritura en el versículo terminando este pasaje bíblico, verso 24 dice, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo. ¿Para qué? De alguna forma, esta muerte conllevó algo muy parecido con lo que pasó, sí, en la primera y grande persecución de la iglesia. Es decir, que a la muerte de Urías, este profeta, se desencadenó, diríamos, como una avalancha contra los siervos de Dios. Porque esto fue el despertar para que luego también tomaran preso más adelante. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué dice el texto leído? A Jeremías. Luego Jeremías sería preso. Luego Jeremías sería echado en una cisterna, obviamente no para que se refrescara, sino para matarlo. Gracias a Dios la cisterna no estaba llena. Quedaba cieno en el fondo, lodo, y allí se mantuvo por muchos días. Pero la intención no era de que se refrescara, era la intención de matarlo en la cisterna. Cuando uno va a la Escritura y ven conmigo al Nuevo Testamento, mira algo muy, diríamos, muy similar a lo que hace Joacim. En el libro de Hechos de los Apóstoles, pareciera ser que cuando el pecado está, digo yo, a punto de erupcionar como un volcán, mi amado, hay detonantes que pueden marcar la diferencia entre la perversión o, diríamos, la transformación para el bien de la persona. Pero en este caso fue lo contrario. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ven conmigo por favor al capítulo número, déjeme avanzar, capítulo número 7. Capítulo número 7. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el versículo número 58 hasta el capítulo 8 en los primeros versículos. Así, mi amado, se asemejó la situación que pasó en el reinado de Joacim. ¿Lo tiene? Aquí el mártir, creo que es muy conocido, lo es Esteban. Sí, versículo número, que era un diácono de la iglesia. Dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verso 59, léalo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es sinónimo de morir. Verso 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Y qué pasó el mismo día que mataron a Esteban? Puede leerlo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo quienes no huyeron, salvo los apóstoles. No que no los persiguieran, los persiguieron, pero ellos se escondieron en Jerusalén. Mi amado, un crimen desencadenó una terrible persecución. Un solo crimen. Así como cuando en tiempos de crisis, hablando de pronto del vandalismo en nuestro país, una situación de locura puede desencadenar un alboroto de toda una sociedad. De la misma forma pasó con Joacim. Se atrevió a darle persecución a Urías, profeta de Dios, y luego de haber conseguido, en este caso en su afán, la muerte del profeta, ordenó también, ¿qué cosa? ¿Matar a quién? A Jeremías.
Pero en el caso de Jeremías, dice la Biblia que utilizó a Ahicam, hijo de Safán. ¿Para qué? Para poner a buen recaudo a Jeremías. Dice el versículo 24 del capítulo 26 de Jeremías, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo. ¿Para qué? Para matarlo. Cuando retomamos, pues, mi querido hermano, si volvemos a la Escritura, volvamos, por favor, al libro de Reyes, capítulo número 23, versículo número 37, nos dice el Señor: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Pero ya hemos visto que hizo mucho más que ser simplemente un referente de maldad. Se levantó en contra del pueblo. Cuando esto ocurrió, y al ver que Joacim no daba pie con bola en la parte espiritual, Dios levantaría para poder inclusive salvaguardar a su profeta, porque eso fue lo que hizo en este caso Nabucodonosor. Se llevó a todos cautivos, menos ¿a quién? Menos al profeta Jeremías. Un general de él llamado Nabuzaradán se enterará en este caso del martirio que se le estaba dando al profeta en la cisterna, lo hará sacar y lo dejará allí juntamente con los más pobres de la ciudad. Cuando vamos, y esto lo voy a dar solo como anticipo, cuando vamos al capítulo 24, verso primero, dice: en su tiempo subió en campaña, ¿quién ahora? Diríamos protagonista en el capítulo 24, y este es protagonista del libro de Daniel. Subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice allí: Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. ¿Qué se suscitará? ¿Dónde quedó el lazo de compromiso con Necao? Todo eso lo veremos el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Espero que el Señor te haya podido también hablar a través de esta porción bíblica. Aleluya. Oremos a nuestro Dios y digamos desde nuestro corazón: Padre Celestial, gracias te doy en este tiempo, porque su palabra, mi Dios amado, siempre es una vertiente de agua que refresca las necesidades de nuestra vida. Señor, yo he aprendido 2 cosas esenciales. La primera: el pueblo arbitrariamente hizo o impuso en poner a un hombre que no le tocaba ser rey. Si bien es cierto, Joacás, Señor amado, fue un rey fugaz, 3 meses tan solamente.